Buenas tardes a todos, mi nombre es William Ochoa, soy diferentes cosas, soy pastor de la iglesia cristiana evangélica Artios, Centro de Equipamiento Integral. Soy el presidente de una asociación civil sin fines de lucro llamada Asociación Ciudadana Pro Nación, en la cual nos dedicamos a la capacitación ciudadana en términos de responsabilidad, ¿no?, del ciudadano para con su nación, y lo hacemos desde una perspectiva obviamente judeocristiana. Me dedico a obviamente la capacitación de cristianos y también de personas en el gobierno. Hemos capacitado a varias personas en una perspectiva bíblica del gobierno civil. El día de hoy se me ha invitado a poder dar una conferencia sobre por quién votar, las instrucciones bíblicas para elegir gobernantes. Debido a lo limitado del tiempo, voy a dar por sentados algunos conceptos los cuales se podrán debatir en otro momento o durante el tiempo de las preguntas. Daré por sentado conceptos como, por ejemplo, Dios tiene toda autoridad. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Debido a su inmanencia, su aseidad, su eternidad, omnisciencia y su omnipotencia, Él no solo posee, sino que es la fuente de toda autoridad. Podemos ver eso en Isaías 46, versículo 9, versículo 10, y podríamos verlo también en muchos otros textos. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. También daré por sentado conceptos como Dios ha delegado su autoridad en instituciones que Él mismo ha establecido en la tierra, como por ejemplo la familia, la iglesia y el gobierno civil. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Estas creemos que son instituciones que Dios ha establecido, y cada una de estas instituciones las podemos encontrar en la Escritura. Cada una de ellas tiene funciones, responsabilidades y por lo tanto una jurisdicción limitada con autoridad. Estas instituciones las podríamos denominar hasta cierto punto como estructuras naturales, y ya que no son producto del esfuerzo humano y se contraponen directamente a aquellos constructos sociales de la cosmovisión humanista, secular, ateo, materialista. Si me ayudas, hay algunos textos que nos pueden ayudar, como por ejemplo en la familia, el mismo Jesús habla acerca de, en Mateo 19, así que ya no serán dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En términos de iglesia podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Y en el tema del gobierno civil o estado podremos ver reflejado algunos conceptos en Romanos capítulo 13, versículos 3 al 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. También daré por sentado que la institución del gobierno civil tiene menos atribuciones bíblicas que la familia y la iglesia, y por lo tanto en algún sentido podríamos decir que el gobierno civil tiene un rango menor como institución a los ojos bíblicos. Bíblicamente podríamos ver que el gobierno civil tiene una ordenanza específica de la ejecución de la justicia, y que muchas de las cosas que los gobiernos contemporáneos hoy tienen realmente están puestos como responsabilidad sobre los hombros de la familia y de la iglesia. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica podemos describir un gobierno civil limitado, pequeño y enfocado a funciones específicas. Como lo diría el teólogo Douglas Wilson, limitar el gobierno es un valor cristiano, porque el gobierno no es Dios. Daré por sentado que el proceso democrático, por ejemplo, en Guatemala no se considera desde la perspectiva bíblica, porque el parámetro del 51% no puede ser un parámetro objetivo e inamovible para definir cuestiones tan trascendentales como la verdad, como la moralidad, como la belleza, y obviamente el orden social no
ha sido probado pues que no se puede definir desde la tiranía del 51%, como muchos lo llamarían. Siempre ha sido un error considerar el Vox Populi como el Vox Dei, ¿verdad? La voz del pueblo como la voz de Dios. Los humanistas llamarían a esto el consenso, y la mayoría pues obviamente no puede definir la verdad, ni la moralidad, ni la belleza, y a lo largo de la Biblia vamos a ver que la mayoría siempre estuvo equivocada. La mayoría quería apedrear a Josué y a Caleb, la mayoría crucificaron a Jesús, y la mayoría pues ha estado equivocada. Creemos que la verdad, la moralidad y el orden social como tal son producto, o debiesen ser producto, del carácter, esencia de Dios, no importando lo que la mayoría diga. En esta resumida introducción, que hasta cierto punto puede sonar hasta reduccionista, ¿no?, de la visión cristiana sobre el orden social, me escudo detrás del argumento de que no hay mucho tiempo para poder explicar más sobre estas premisas. Sin embargo, me era necesario establecer un pequeño marco teórico para luego justificar el contenido de esta conferencia: ¿por quién votar? Principios bíblicos para elegir gobernantes. La pregunta del título, ¿por quién votar?, voy a anticipar que no la voy a responder con nombre y apellido. Créanme, me han hecho esa pregunta por todos los medios posibles. Vos, ¿y por quién votamos? Me preguntan por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, que ¿por quién votamos? Hasta correos electrónicos, ¿va? ¿Por quién votamos? Pero creo que al responder esa pregunta con una respuesta directa, con nombre y apellido, simplemente voy a estar alimentando la pereza teológica e intelectual que lamentablemente caracteriza a nuestras comunidades cristianas. Si no pretendo dar un nombre y un apellido para estas elecciones, ¿qué pretendo hacer? Bueno, básicamente hacer un pequeño análisis de ciertas porciones bíblicas en las cuales creo se encuentran requisitos mínimos para aquellos que aspiran a gobernar una nación. Así como la Biblia establece requisitos y ordenanzas para aquellos que gobiernan la familia, para aquellos que gobiernan la iglesia, así la Biblia establece estos requisitos mínimos para aquellos que aspiran a gobernar la nación. Entonces, al analizar esos requisitos, espero que al final de esto podamos tener un pequeño filtro teológico, bíblico, que nos permita evaluar las propuestas que tenemos en este proceso electoral. Espero que todos aquí ya hayamos superado aquella frasecita de no se metan en política porque es sucia. Si el cristiano es consistente con sus premisas, va a encontrar en la Biblia una responsabilidad para ejercer dominio sobre la creación, y la política es una herramienta más a disposición del cristiano para poder cumplir con este mandato que Dios le ha hecho en la Escritura. Cuando Pedro no quería hacer lo que la voz le decía en aquel éxtasis del lienzo, ¿verdad?, Dios le dijo en Hechos capítulo 11 versículo 9: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. De la misma manera, yo animo a todos aquellos cristianos que dicen no se metan en política porque eso es sucio. Pues creo que esa escena puede repetirse muy bien. Lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha ordenado en algún sentido, no lo llamemos común o inmundo, que sería la palabra en el griego original. De la misma manera, hoy hago un llamado pues entonces para que reflexionemos por quién votar desde la perspectiva bíblica. Voy a iniciar y creo que voy a tomar esta porción bíblica como la base de toda mi argumentación, y es Deuteronomio capítulo 17 a partir del versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti. Y ahí quiero parar. El contexto es básicamente que la ley está siendo repetida. El libro de Deuteronomio, eso es lo que significa segunda o repetición de la ley. Están a punto de entrar a la tierra prometida y les están dando los lineamientos para vivir en ella. Vemos aquí de parte de Dios un permiso, en la anterior por favor, y lo resalto ahí en la diapositiva. Vemos un permiso de parte de Dios para poner un rey, un oficial ejecutivo, el cual tendrá funciones y responsabilidades estrictas, primero para con Dios y luego para con el pueblo. Vamos al primer requisito. El primer requisito aquí descrito en Deuteronomio 17 dice: pondrás al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí hay un buen argumento en contra de la
en contra de la democracia, ¿no? Intentando ser consistentes con las premisas que establecimos al principio. Claramente la frase "al que tu Dios escogiere" se contrapone al 51% que quisiera decir otra cosa. Entonces creo que hay un buen argumento en este texto aquí. Aquí no hay espacio para la democracia, solamente para la voluntad de Dios, y es por eso que uno de los distintivos del rey David, por ejemplo, era que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre que tenía nada más la aprobación del pueblo. Haciendo más énfasis aquí, vamos a la cita de Oseas capítulo 8 versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. La otra cosa importante entonces aquí es que realmente Dios está interesado en quién es el gobernante y por qué lo es. Y aquí en este texto de Oseas vemos una acusación de parte de Dios al pueblo para decirles: hey, señores del pueblo, ustedes tenían que haber elegido a alguien que yo escogiera, no a alguien que ustedes quisieran. Entonces, el punto importante aquí es que de entre tus hermanos escogerás a alguien, no un extranjero. Al traducirlo a nuestros días, esto no significa que tenga que ser una persona que tenga con nosotros una relación de consanguinidad, ¿verdad? No tiene que ser nuestro hermano en el sentido biológico. Tampoco lo traduciríamos como decir: tiene que ser un guatemalteco, aunque la ley guatemalteca pues considera el concepto del Deus Terri, ¿verdad? Que tiene que haber nacido acá. Y utilizando una simple herramienta hermenéutica de la Biblia, interpreta la Biblia, veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de quién es un hermano. Vamos al texto de Génesis 31 versículos 14 y 15. El contexto aquí es cuando Jacob quiere llevarse a sus dos esposas y pues empieza una lucha con su suegro, ¿verdad? Respondiendo Raquel y Lea le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Esa palabra extrañas es la misma que se podría traducir como extranjero o extranjera. Y pues dice, pues nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. A pesar de que este señor había criado a estas dos mujeres, las había engendrado, las había tenido por hijas, las trataba como extrañas. Así que el punto de pondrás a un rey o a un gobernante que sea tu hermano no tiene que ver con el tema de la consanguinidad, sino que tiene que ver con el tema del trato, de cómo se trata a un hermano, cómo se trata a un extranjero. Veamos el siguiente pasaje, que es una contraposición al que acabamos de citar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, cuando Jonatán ha muerto, David eleva esta triste oración y dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. A pesar de que Jonatán era miembro de la realeza y David era un fugitivo, básicamente, el trato entre ellos era más que de amigos, ¿verdad? Era de hermanos, y ese es el punto. Pero para que nos quede más claro, veamos qué dice el propio Jesús acerca de quién es un hermano. Mateo capítulo 12 versículos 48 y el versículo 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces el punto aquí de poner a un gobernante que sea nuestro hermano, que no sea un extranjero, no tiene que ver ni con la consanguinidad, ni tiene que ver con la nacionalidad, sino que tiene que ver con un asunto del trato y de que compartamos los mismos valores. Un hermano es aquel que nos trata como tal, que no nos trata como extraños, que no nos olvida y que obviamente comparte los mismos valores que nosotros. Un candidato que sea un hermano nos dará un trato de acuerdo a los valores que presuponemos. No tendrá problema en oponerse a la despenalización del aborto, obviamente se opondría a la legalización del matrimonio igualitario, por ejemplo estaría a favor de la reducción de impuestos, a favor de la reducción del tamaño del gobierno, a favor de la pena capital para crímenes específicos, etcétera. Entonces no es un asunto de consanguinidad ni nacionalidad, tampoco es un asunto denominacional.
No es que tenga que ser un evangélico cristiano, no es eso, sino que tiene que hacer la voluntad de Dios. Ese es el distintivo de aquel que es nuestro hermano. Vamos rápidamente al segundo requisito que Deuteronomio 17 nos muestra. Y dice: pero él no aumentará para sí caballos. Los caballos en el Antiguo Testamento representaban la fuerza y el poder militar. Lo que aquí vemos descrito entonces es la restricción de Dios al gobernante para que éste tuviese a su disposición un ejército muy poderoso. Esto no significaba que la nación tuviese un ejército numeroso o muy pequeño. En efecto, la nación necesitaba un ejército, la nación necesitaba muchos caballos, pero la nación, no el gobernante. ¿Por qué? En este contexto, pedirle a un rey que no dominara el ejército parecía contradictorio. Uno de los indicativos del éxito y de la superioridad de un reino o un imperio era el tamaño y la efectividad del ejército que el rey tuviese bajo su mando. Uno de los puntos principales para restringirle el poder del ejército al rey y el dominio sobre este era para probar si el gobernante confiaba en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 20, versículo 7? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Si el rey no debía tener a su completa disposición el ejército, entonces ¿quién sí? Bueno, el pueblo. Una de las cosas que recomendamos, por ejemplo, en los principios de libertad para una nación, es que una ciudadanía armada es la mejor manera para defenderse de una tiranía. ¿Qué pasaría, pongámoslo en nuestros días, si el pueblo de Venezuela tuviese la oportunidad de defenderse de todo lo que está haciendo hoy Nicolás Maduro? La historia sería diferente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Venezuela? Hugo Chávez restringió el uso de las armas en la población y estas escasean en medio de la población. Cuando el gobernante que tiene a su disposición el ejército se levanta y subyuga a la población, esta no tiene cómo defenderse. Entonces el punto que estamos viendo aquí en Deuteronomio 17, o lo que logramos resaltar y ver, es que el gobernante no debiese de tener a su disposición un poder militar tan fuerte, sino que en el momento en el que se necesite defender la vida, la libertad, la propiedad, sea el mismo pueblo el que tenga la capacidad de unirse, ahí sí, bajo las órdenes del rey o del gobernante, para defenderse. Regresando al contexto del Antiguo Testamento, veamos algunos otros ejemplos en el tema de hoy, ¿no? De lo contemporáneo. ¿Qué es lo que sucedió en Cuba? ¿Qué es lo que sucedió en Nicaragua? ¿Qué es lo que sucede en Corea del Norte? ¿Quién tiene el dominio sobre el ejército, sobre los caballos? Pues obviamente los gobernantes. Y cuando estos intentan sobreponerse sobre la población, pues la población no tiene oportunidad de defenderse. Es muy probable que esta sea la razón por la cual Dios se desagradó tanto con David cuando David mandó a hacer el censo. ¿Sí? Recuerdan que David mandó a hacer el censo y mandó a preguntar cuánta gente tenía en su reino. Uno de sus generales, Joab, pues estaba muy desagradado con esta orden. Incluso intentó parar al rey David y decirle: ¿para qué vas a hacer un censo? Que el Señor te añada más de lo que hay en tu reino. Pero tuvo que haber hecho el censo. Ahora, cuando Joab, el general, recorrió todo el país e hizo el censo, el reporte lo entregó ¿cómo? ¿En términos de cuántos ciudadanos? No. El reporte fue en términos militares. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Traduciéndolo en nuestros días, el gobernante debe ser aquel que no tenga su confianza puesta en la fuerza militar, aquel que no tenga ansias desmedidas de poder para subyugar a aquellos a los que les está sirviendo. David probablemente olvidó esto y dijo: quiero saber cuánto ejército tengo, y probablemente eso fue lo que le desagradó a Dios. Definitivamente el gobernante debe tener bajo su cargo una parte del ejército o una parte de la policía, si lo quieren ver así. ¿Y es para qué? Para controlar y someter a aquellos que se rebelan a la ley.
Pero díganme si no, los que violan la ley son los menos. Siempre en este país podría decir que en la mayoría de los países los buenos, los que quieren la paz, son más. Así que los que violan la ley, los pocos que violan la ley, para ellos no se necesita un poderío militar muy grande. El mismo texto dice: no aumentará para sí caballos. Es decir, el gobernante no debe de tener a su disposición tanto ejército. Eso quiere decir que debe de tener obviamente los necesarios. Voy avanzando al tercer requisito para un gobernante en Deuteronomio 17. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ahora, Egipto para Israel significaba aquel sistema de gobierno tiránico en donde fueron esclavizados y Dios los sacó de esa casa de servidumbre. Generalmente decimos que Egipto es un tipo o figura del mundo, de lo que hoy denominamos el mundo, y pues obviamente yo concuerdo con esa interpretación. Sin embargo, quisiera ahondar un poquito más en la figura de Egipto. El doctor Stephen Ottolini, en su exégesis sobre Éxodo capítulo 19, dice que cuando el pueblo salió de Egipto, lo único que sucedió fue que Israel cambió de dueño. ¿Qué era lo que sucedía en Egipto? ¿Cuál era la política en Egipto? Faraón se creía el dueño, no solo de la tierra, sino que también de las personas. Cuando Faraón empieza a tener esta lucha de poder en contra de un Dios verdadero, no podía él creer que un Dios más fuerte que él le estuviera arrancando parte de su supuesta propiedad. Por eso es que se endurece el corazón de Faraón. Y Dios lo ridiculiza, lo juzga para decirle: Faraón, tú no eres Dios. Lo que tú llamas propiedad es mi pueblo, así que lo arranco de tus manos. Y ese era el problema. Aquel que quisiera regresar a Egipto, lo que estaba diciendo es: desechamos al Dios verdadero y queremos de nuevo al Dios falso, que ya había sido probado falso. De la misma manera sucede entonces para nosotros hoy. El gobernante que se describe en Deuteronomio 17 debe ser aquel que no nos regrese a Egipto. ¿Y eso qué significa para nosotros hoy? Básicamente que este gobernante reconozca que no existe otro gobierno en la tierra más que el gobierno de Dios. El distintivo de prácticamente todos los países en América Latina y lamentablemente en el mundo, podría decirse, es que han elevado el aparato gubernamental a una posición de Dios falso. ¿Sí? Lamentablemente la ignorancia de muchos cristianos acerca de esto también los tiene bajo el yugo de ese mal concepto, de una mala y una pésima interpretación de Romanos 13 y también una mala interpretación de aquella frase de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El problema de muchos cristianos es que no saben qué responder cuando César empieza con algunas políticas que solo le corresponden a Dios. ¿Qué pasa cuando César se eleva al nivel de Dios? Ahí ya no aplica el concepto de sometámonos a esa autoridad o acarrearemos condenación para nosotros mismos. El problema es que cuando César se cree el dueño de la vida, cuando César se cree, o Faraón se cree el dueño de la propiedad, de la libertad, ahí tenemos un problema ideológico, ahí tenemos un problema bíblico teológico, porque los cristianos nos suponemos estar rendidos a la voluntad de Cristo y no de ningún otro Dios. En ese caso, pues la Biblia responde claramente que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El punto medular de este requisito es que el gobernante, según Deuteronomio 17, es aquel que no busca controlar la vida de la gente desde el aparato gubernamental. Como lo diría el presidente Ronald Reagan, el gobierno es para proteger la vida de las personas, no para controlarla. No es que concuerde con Enrique Dussel y su conceptualización de la fetichización del poder, pero creo que es algo parecido a lo que nos estamos enfrentando. Cuando el gobierno reclama para sí un estado de divinidad, o cuando lamentablemente en su ignorancia mucha gente le da el estado divino, la posición divina al gobierno, es lo que hoy llamaríamos estatismo, ¿no? En el Antiguo Testamento, aquel rey que llevaba o confiaba en Egipto era reprobado por Dios, porque era poner su confianza de nuevo en un Dios que ya había sido probado falso. Isaías 31 versículo 1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Por qué? Porque Egipto era y sigue siendo
tipológicamente, metafóricamente, un Dios falso. Y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en jinetes, porque sus valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Por lo tanto, buscamos un gobernante que no nos quiera llevar de vuelta a sistemas humanistas de gobierno, sino que se esfuerce por llevarnos más cerca a un gobierno bíblico. Sigamos avanzando. El cuarto requisito en Deuteronomio 17:17 dice: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. La gran mayoría de personas inmediatamente interpreta esta parte desde el punto de vista de la inmoralidad sexual. Pero es necesario que de nuevo interpretemos el texto de acuerdo a su contexto. En el Antiguo Testamento, los matrimonios en la realeza o las uniones en la realeza era para hacer alianzas políticas. Cuando venía un rey y quería hacer una alianza con otro rey, este rey le daba una de sus concubinas o una de sus hijas y se casaba con una de sus hijas para hacer una alianza política. Eso eran las uniones o las muchas mujeres. Las alianzas en el Antiguo Testamento tenían ciertas implicaciones. Podían ser tan beneficiosas como destructivas. En el caso de Salomón, sus muchas alianzas fueron las que al final llevaron su reino a la ruina. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Estas alianzas o mujeres eran las que al final torcieron a Salomón. En cada alianza que Salomón adquirió, tuvo que comprometer algo. Y finalmente estas alianzas terminaron pesando ¿en dónde? En las creencias, en la moral de la nación, porque el hombre que una vez fue el más sabio del mundo terminó hundido en su propia necedad. El hecho de que el rey no debía tener muchas alianzas o mujeres significaba o da paso para que implícitamente creamos que sí debiera tener algunas. Algunas alianzas en efecto son necesarias. Por ejemplo, el rey David tuvo una alianza con Hiram, el rey de Tiro, que fue muy beneficiosa porque obtuvo madera de cedro y carpinteros que le ayudaron para la obra que estaba planificando. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, si ustedes lo quieren leer después. Veamos cómo unas pocas alianzas sí funcionan y no comprometen las creencias ni las costumbres del pueblo de Dios. De la misma manera hoy, buscamos un gobernante o un grupo de gobernantes que hagan algunas alianzas, pero estos deben ser políticos verdaderos del reino de Dios, que sepa cuáles alianzas no van a comprometer la creencia ni la fe del pueblo de Guatemala. Necesitamos gobernantes que estén dispuestos a hacer alianzas. ¿Para qué? Para beneficiar, por ejemplo, la economía, para intercambios, importaciones, exportaciones, que estas alianzas no cobren factura en términos de moral. Como todos sabemos y conocemos que las alianzas con la ONU, con la OEA, la Unión Europea y todas esas organizaciones supranacionales, ¿en qué nos pasan la factura? Con un montón de burócratas internacionales que quieren venir a reformar la Constitución, a imponer ideología de género, a despenalizar el aborto, mandando barcos de la muerte y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Las malas alianzas de nuestros gobernantes con otros estados que no nos benefician, cuando deberíamos estar haciendo otras cosas. Bueno, voy avanzando. El quinto requisito en Deuteronomio 17 lo vemos en el versículo 17. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok, al igual que el requisito anterior, no era bueno que el rey aumentara sus riquezas para sí, es decir, para su propio beneficio. Sin embargo, queda implícito que sí era necesaria cierta cantidad de riqueza para el funcionamiento y que el rey hiciera lo que se le demandaba. De acuerdo a este requisito podemos ver algunas implicaciones. Por ejemplo, en primer lugar, es aquí válido señalar el concepto de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué pasa cuando alguien ama el dinero? La Biblia claramente dice que el dinero se puede, o las riquezas se pueden llegar a establecer como un amo, un terrible amo, o el mismo Jesús lo eleva a una posición de un Dios falso. El que un gobernante adquiera mucha riqueza era y sigue siendo un síntoma de independencia. Ahora, ¿cuál es el problema? El gobernante no es autónomo. El gobernante se debe al pueblo y se debe a Dios.
¿sí? Y siempre debe de tener esto en mente. Las muchas riquezas pueden dar pie a que un gobernante o un grupo de gobernantes busque la autonomía. Esta es otra de las razones por las cuales se debe de restringir. Salomón, debido a que sus mujeres desviaron su corazón y su reino se fue a la ruina, ya no experimentó la aprobación de Dios. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Salomón? Tuvo que poner la seguridad, entre comillas, de su reino por medio de las muchas riquezas. Y cuando su hijo Roboam iba a tomar las riendas del reino, podemos ver claramente que el pueblo acusa a Salomón ¿de qué? De haber elevado los impuestos de una manera desmedida. Cuando Roboam quiso incrementar aún más los impuestos, la carga tributaria, el pueblo le dio la espalda y lo abandonó. Traduciéndolo a nuestros días, las implicaciones deben ser congruentes con la teoría política que estamos desarrollando a partir de estos textos. No significa solamente que el gobernante reduzca su salario, no estamos hablando de eso nada más. Significa que la carga tributaria que ha sido impuesta sobre los hombros del pueblo debe ser reducida significativamente, ¿sí? Ya que el gobierno debe ser más pequeño, con funciones específicas, las cuales no requieren de un aparato gubernamental gigantesco como el que actualmente contamos, ¿verdad? En cuanto a los impuestos, no solo se debe reducir de acuerdo al tamaño de gobierno. De acuerdo con nuestra doctrina y nuestra creencia, el dueño absoluto del universo es Dios, y Él requiere una cantidad de impuestos sobre la humanidad o sobre aquellos que se denominan sus seguidores. ¿Cuánto nos pide Dios, que es el dueño de todas las cosas, a cada uno de nosotros? Él nos exige el 10%, ¿sí? Como nuestro diezmo. ¿Para qué? Para que aprendamos a temerle. Eso es básicamente lo que podríamos decir de la doctrina del diezmo. Ahora, congruentemente con esa forma de pensar desde el texto bíblico, todo aquel aparato gubernamental que imponga que imponga más impuestos que el 10%, está diciendo: yo soy superior a Dios, yo tengo derecho a cobrar más de lo que el Dios verdadero cobra. Entonces obviamente ese Dios es falso, al cual no nos debemos. Una de las cosas que recomendamos y creemos desde el texto bíblico es que todos los gobiernos debiesen de imponer una carga tributaria necesaria para poder funcionar, pero menor al 10%. Si el Dios verdadero no nos pide más del 10, no debe de existir un aparato gubernamental que nos cobre más de eso. Por lo tanto, todo aquel sistema progresivo de impuestos creemos que es antibíblico. Si se han dado cuenta, todos los requisitos que estamos listando para un gobernante son negativos. No tendrá, no hará, son restrictivos para el gobernante. Es interesante que el único requisito positivo es el que viene a continuación, el último. Deuteronomio 17, versículos 18 y 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y dice: y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos, por medio de Israel. El doctor Carlos Velázquez escribe: el requisito que Dios siempre ha puesto y sigue poniendo al gobernante es el conocimiento y la vivencia de sus leyes y su verdad, no la capacidad intelectual, no las estrategias militares y diplomáticas, no dones, no apariencia, no carisma, no experiencia, porque precisamente el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si alguien argumenta que esto no se puede, ¿cómo vamos a poner un gobernante religioso? Porque esto sería imponer una religión. Solo les recuerdo que toda postura, toda posición es una posición religiosa. La única diferencia es que esta postura es desde un Dios verdadero. Todas las demás son desde un Dios falso. Buscamos gobernantes que presupongan la ley de Dios, que amen y pongan en práctica la ley de Dios en su vida personal y en su gestión política. La ley del Dios verdadero, el Dios de la revelación.
Para dar esta conclusión, Samuel no se enojó cuando el pueblo le pidió un rey. Claramente la Biblia dice, si me ayudas con la siguiente diapositiva, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Ahora, si ustedes lo ven, en Deuteronomio hay una clara y explícita, permisividad de Dios para poner a un rey o un oficial de gobierno. Cuando en el periodo, al final del periodo de los jueces, el pueblo se acerca a Samuel y le dice: danos un rey, Samuel no se enojó porque le pidieron un rey. Samuel se enojó porque le pidieron un rey que los juzgara. Debemos ser juzgados bajo la palabra de Dios, no bajo la voluntad de un hombre. Debido a que pidieron esto, Samuel les advirtió. ¿Sí? Miren lo que dice Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 al 18. Y ayúdenme a seguir esta lectura porque esta conclusión es importante. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y al final lo estoy resaltando: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Una de mis premisas iniciales es que el gobernante lo escoge Dios. Es de acuerdo a los requisitos que Él establece, no de acuerdo a lo que nosotros vemos, o lo que nos gusta, o la cancioncita, o la cantidad de vallas, o su supuesta experiencia. Es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Así como Dios establece requisitos para los padres que gobiernan una familia, así como Dios establece requisitos para aquellos que gobiernan la iglesia, así hay requisitos para aquel que aspira a gobernar una nación, y son claros. Si el pueblo cristiano sigue eligiendo gobernantes de acuerdo a los parámetros humanistas seculares y no de acuerdo a los parámetros bíblicos, de balde tanta oración alrededor del Palacio Nacional, de balde tanta imposición de manos y oración sobre los alcaldes, de balde llegar con un gobernante y regalarle una Biblia especial impresa para él. De balde todo eso, si el cristiano no se acostumbra a elegir gobernantes de acuerdo a los parámetros bíblicos. Como dijo Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy el conocimiento para elegir gobernantes está disponible. Si lo rechazamos, no nos quejemos cuando nos gobiernen aquellos que son contrarios a nuestros valores. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra serie de preguntas y respuestas, específicamente los temas que no quedaron tan claros o tal vez tengamos alguna duda. Y quiero abrir el espacio a si alguien de quienes están en la concurrencia tiene alguna pregunta específica que quiera hacerle aquí al licenciado. El primer sistema de gobierno fue el teocrático, ¿eh? Y luego pasa a la nación hebrea al ver que otras naciones como su hermano Edom tenían reyes. Ellos piden rey y pasan de una teocracia a una monarquía, y empieza primeramente Saúl y es desechada ese linaje, y después David, a quien se le ofrece el gobierno eterno. La democracia toda la democracia no sería contraria a la escritura,
Sí, yo solo voy a estar para Bueno. moderar. Sí, en efecto, una de las premisas que establecí al inicio de mi disertación fue que la democracia no es un concepto que encontremos en la Biblia, ¿verdad? Aunque digamos, el pueblo de Israel se gobernó por patriarcas, luego por jueces y luego por una monarquía, digamos, ¿verdad? Por sacerdotes y una monarquía. Lo que siempre gobernaba era la ley de Dios, ¿verdad? Los reyes iban y venían, habían sacerdotes que incluso fueron castigados de parte de Dios por levantar fuego extraño, pero el punto es que lo que nunca cambió fue la ley de Dios. Los que se apartaron fueron los hombres que ejecutaron esa ley, ¿verdad? Y obviamente la democracia se contrapone a la teocracia cristiana, que en este sentido nosotros abogaríamos por ella. La voz del pueblo no es la voz de Dios. El 51% viene a ser básicamente una tiranía sobre el 49%. Cada vez que alguien me pregunta, pero es que la democracia, bueno, solo pídale a Dios que quede del lado correcto de la democracia, porque si no se fregó, ¿verdad? Se quedó mal. Entonces, la democracia no es el gobierno ideal. De hecho, los padres fundadores de los Estados Unidos, muchos de ellos creyentes, la gran mayoría de ellos, tienen en sus escritos referencias pésimas en contra de la democracia. Y por eso ellos tienen, por ejemplo, actualmente ellos son una república constitucional. No importa lo que diga la mayoría, si es contrario a la ley manda. Y eso es exactamente lo que buscamos. Imponer una ley justa, y no importa que sea el 90% en contra de ella, la ley manda. Entonces la democracia en efecto se contrapone a lo establecido en la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo algunas aquí para ampliar en los temas que tocó en la exposición. ¿Qué deberíamos hacer si un no cristiano es elegido como gobernante? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Básicamente, si un no cristiano es elegido, como generalmente lo es, ¿verdad? Depende de lo que hace. Si hay cristianos, hay personas que no son cristianas y que terminan haciendo cosas que son justas. Y al final nuestra actitud es someternos a la ley de Dios. Si esta persona que no es cristiana queda como gobernante y no atenta en contra de nuestra libertad, de nuestra propiedad, de nuestra conciencia, de nuestra familia, de nuestro credo, pues obviamente lo que tenemos que hacer es trabajar para cambiar a ese gobernante y obviamente poner a alguien que presuponga la ley de Dios. Pero obviamente nuestra actitud siempre es de someternos a la palabra de Dios y no a la voluntad de una persona. No creemos en que los cristianos, digamos, deban de tomar las armas y derrocar de manera violenta a un gobierno. Lo que sí creemos es que el cristiano sí tiene el derecho divino de defenderse cuando un gobernante tirano se quiere sobrepasar sobre aquellas cosas establecidas por Dios. Pero el cristiano llega al punto de defenderse como tal, pienso yo. Y la batalla del cristiano no es una batalla política, no es una batalla de armas, digamos, todos los días, sino que la batalla del cristiano es una batalla cultural, es una batalla ideológica. Cambiamos el sistema por medio de cambiar la familia, por medio de que la iglesia sea más proactiva, por medio de aplicar una ética cristiana en todos los aspectos de la vida, y llegamos a cambiar entonces la cultura de nuestra sociedad y de nuestra nación por una cultura del reino. Pero el progreso del cristiano es en ese campo, en todos los frentes. Dice el doctor Francis Schaeffer en su manifiesto cristiano, si los cristianos vamos a cambiar el sistema, tenemos que presentar una batalla en todos los frentes al mismo tiempo, no solo en términos políticos. Entonces el cristiano sigue su vida
bajo los preceptos de Dios en términos individuales, familiares, de negocios, de educación, y busca cambiar la cultura. Si un gobernante que no es cristiano empieza a sobrepasarse, el cristiano se defiende, pero no es un proactivo en el sentido de derrocarse. Creo que tal vez el ejemplo más extremo que tendríamos sería tal vez Bonhoeffer, no sé, podría ser cuando ya se involucra en una misión casi que suicida, ¿no? Al intentar exterminar a Hitler, pero los historiadores sí defienden el punto de que Bonhoeffer buscó todas las alternativas previas hasta después tener que llegar a algo tan extremo, ¿verdad? Pero sí, la batalla es cultural primero y luego en el peor de los casos, pues, de defenderse, ¿no? Siguiendo con la misma línea de pensamiento y pensando como un evangélico regular, ¿acaso nuestra batalla no es espiritual? ¿Por qué tenemos que involucrarnos en la cultura? ¿O para qué cambiarla si este mundo está perdido de alguna forma? En efecto, nuestra batalla es espiritual, pero la batalla espiritual a la que la Biblia hace referencia, si hacemos una exégesis de esos malinterpretados textos, diríamos, ¿verdad? Como Efesios 6, ¿no? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades, principados y todo eso. Dicho sea de paso, en ese texto, todas las veces que se menciona el griego original de principados, potestades en las regiones celestes, son los mismos vocablos griegos que se utilizan, por ejemplo, en Romanos 13 para referirse a los magistrados y a aquellos que están en eminencia. Nuestra batalla, en efecto, es espiritual porque todo lo que hacemos es espiritual. Nuestra vida como cristianos tiene esa trascendencia. Pero la batalla espiritual, yo diría que es ideológica, o a lo que la Biblia se refiere en muchos casos es a un asunto ideológico, en donde el reino de Dios va tomando el lugar, digamos, en todos los aspectos de la vida. Y esta pregunta tiene el problema de que viene de una mala escatología, ¿verdad? En donde el cristiano regular cree, lamentablemente, que el mundo se va a destruir, que la tierra será destruida, que la iglesia padecerá persecución, cuando una escatología diferente, victoriosa, ¿no? Que habla de que el reino de Dios es como esa piedra en Daniel, no cortada con mano de hombre, que destruyó la estatua y fue creciendo hasta llenar toda la tierra. Creemos los que somos tenemos una visión escatológica victoriosa y no somos escapistas. Creemos que el cristiano y la iglesia va ganando territorio en la sociedad hasta imponer el reino de Dios en todas las esferas. Entonces, basados en una escatología victoriosa, no podemos escondernos, atrincherarnos y decir esto se va a perder. Pero lamentablemente, como existe en un 90% de iglesias, diría yo, una mala escatología, la gran mayoría de cristianos dicen no nos metamos, de todas maneras esto se va a acabar. Pero creo que responde a una mala visión del futuro. En el discurso mencionabas el pasaje de Génesis en que Dios le manda a Adán y a Eva a ejercer dominio sobre la tierra y su relación con la política. Tal vez si pudieras ahondar un poquito más en la relación entre el mandato que Dios le da a Adán y nuestra participación en política o nuestro interés en la política. En efecto, las primeras palabras que el ser humano escucha de Dios son: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando hacemos, eso es lo que Juan Calvino denominó el mandato cultural, ¿no? A mí me gusta llamarle la comisión original, porque creo que esa comisión sigue vigente. Lo que se habla en el Salmo 8, lo que Jesús repite en Mateo 28 y los otros evangelios, y lo que dice Romanos 8, por ejemplo, simplemente son otra forma de decir Génesis 1:28. Porque el mandato al ser humano, no solo al cristiano, sino que al ser humano en general, es de fructificar, ¿verdad? Ser productivos, llenar la tierra en el sentido de procrear y sojuzgarla. Y ese es el detalle que no hemos cumplido de la comisión original o del mandato cultural.
Solo basta con abrir las puertas de nuestra casa y ver que no estamos sojuzgando la tierra. ¿Qué significa sojuzgar? Sojuzgar significa ejercer dominio, ¿sí? El ser humano fue creado para ejercer dominio en nombre de Dios sobre la creación. La política es una herramienta a la disposición del ser humano, o del cristiano en este caso, para cumplir con ese mandato que sigue vigente, ¿sí? El mandato de Génesis 1:28 sigue siendo una realidad y un mandato para nosotros hoy. La política es una herramienta que nos sirve para cumplir con el mandato de Génesis 1:28. Hablaste del tema de reducción de impuestos, que suena un poco personal decir, yo quiero que me reduzcan los impuestos. Pero ¿por qué el tema de la reducción de impuestos está relacionado con un buen gobernante? Bueno, intentando ser consistentes con lo que vemos en la Escritura, vemos que en la Escritura hay un órgano de gobierno, un gobierno civil establecido por Dios, digamos a partir de Génesis 9, versículo 6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este es un control externo que Dios impone después del diluvio, porque las cosas están, digamos, reiniciando. Entonces todo aquel que no quiera respetar la ley de Dios va a tener que ser sometido por medio de un aparato gubernamental. Ahora, ese aparato gubernamental, de las no muchas referencias que tenemos bíblicas acerca de él, no es un aparato grande, es un aparato pequeño con funciones específicas y limitadas, específicamente seguridad y justicia. Todo lo que nuestros gobiernos contemporáneos hoy tienen a su cargo la salud, la educación, el trabajo, tienen 1000 dependencias. Solo para poner un ejemplo muy claro, en Guatemala, yo tuve la oportunidad de ver el organigrama del gobierno de Guatemala. Si lo vemos en un pizarrón, en una esquina pequeñita está el organigrama del organismo judicial. Un poquito más grande, en la otra esquina, está el organigrama del organismo legislativo. Y el resto del pizarrón es el organismo ejecutivo, que es un aparato tan grande, tan gigante, tan ineficiente, y todos podemos ser testigos de ello. Una cantidad de secretarías, dependencias, fondos de tierra, de un montón de cosas que bíblicamente creemos no le competen. Todo el tema de la salud, la educación, el trabajo, son cuestiones bíblicas que están eminentemente relacionadas con la función y la responsabilidad de la familia. Y la iglesia en asuntos de conciencia, de enseñanza y de todo lo demás. Pero el gobierno, bíblicamente, lo que vemos es un aparato muy pequeño, limitado a funciones de justicia. Si es pequeño, no necesita una gran cantidad de impuestos para poder funcionar, porque sus funciones son pequeñas, son simples, son limitadas. Por esa razón, si un gobierno tan pequeño exige una gran cantidad de impuestos, es un robo. Y nuestra visión política desde el texto, creo yo, es que los cristianos debemos buscar la manera de reducir el gobierno y darle más responsabilidad a la iglesia y a la familia, para que el gobierno se reduzca y por lo tanto la carga tributaria de todos aquellos que laboramos sea menor. Y solo, tal vez puede ser un poco reduccionista, pero el término técnico, digamos, en economía es carga tributaria. La carga tributaria. ¿Qué pasa si una persona está trabajando en el campo? ¿Cómo trabaja mejor? ¿Con más carga o con menos carga? Con menos carga. Cuando una persona trabaja con menos carga en la espalda, es más productiva. Y tú sos economista, obviamente tenés mucho más experiencia que yo en el campo, pero está demostrado que cuando un gobierno reduce sus impuestos, el pueblo es mucho más productivo. A mí me hacen la pregunta, pero es que ¿por qué quiere reducir los impuestos? Algunos diputados y asesores me han hecho la pregunta. Yo les digo, ¿qué prefieren? ¿El 35% de 100 o el 9% de 500? Ya se ponen a hacer cálculos, ¿verdad? Pero el 35% de 100, ¿cuánto es? 35 quetzales. ¿Cuánto es el 9% de 500? Son casi 50 quetzales, digamos. Entonces, todos ganamos. ¿Por qué? Porque si nos reducen la carga tributaria, somos más productivos. Ya no ganamos 100, sino que ganamos 500. Y un menor porcentaje de todo eso que gano es más
que la mucha carga tributaria que me están imponiendo ahorita que gano menos. Es un juego de palabras, ¿no? Y de cuestiones económicas, pero el punto es ese: el gobierno debe ser reducido, limitado a funciones específicas, y para eso no necesita muchos impuestos. Un tema diferente. ¿Es suficiente ser pro gay, o sea, estar a favor de la agenda LGTB, y ser pro aborto, estar a favor del aborto, para desechar al candidato? ¿Es suficiente participar y estar a favor de esas ideologías para que yo no vote por esas personas? Yo creo que sí. Si el candidato tiene... Aunque hagan algo bueno. Ajá, si digamos el candidato tiene muchas virtudes, cosas buenas, pero está a favor del aborto y a favor del matrimonio homosexual, creo que los cristianos tenemos un deber delante de nuestro Dios de desecharlo. Porque a lo largo de la Biblia vemos que lo más importante o lo que Dios demanda, no solo para el gobernante, sino para todas las personas en general, es precisamente la ética y la moral de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus parámetros. Dice un apologista que me gusta mucho escuchar, se llama Cy ten Bruggencate, es canadiense. Él dice: la acusación bíblica al ateo llamándolo necio no es una acusación intelectual, es una acusación moral, porque eso pesa más que cualquier otra cosa. Así que si el candidato pueda tener muchas virtudes, pero está moralmente perdido, lo debemos descartar. Esa sería mi recomendación. No tenga miedo de pararme si tienen alguna duda, si va surgiendo dudas en el camino. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Y es suficiente ser cristiano para apoyar a un candidato? Tampoco. Ahí nos vamos al otro lado de la balanza, ¿verdad? Puede ser cristiano de decirlo, ¿no? De que lo dice. Y lamentablemente hemos tenido varios de esos que han dicho: soy cristiano, pero llega al gobierno a hacer lo mismo que todos. Entonces el punto es, no lo era, porque fue igual de corrupto. Ahora, el punto es el siguiente: si dice que es cristiano, pero simplemente se llega a someter a los presupuestos humanistas, no es cristiano. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un candidato que esté dispuesto a cambiar la ley, o un grupo de candidatos, más que todo, porque el presidente como tal no puede cambiar la ley. Pero sí necesitamos un grupo de candidatos que tengan los pantalones bien puestos para ir a cambiar la ley, para ir a cambiar el sistema. Y conozco a varios que no se profesan cristianos y que quieren cambiar el sistema. Quieren eliminar el aborto, quieren oponerse al matrimonio igualitario, quieren reducir impuestos, están a favor de las armas, todo ese tipo de cosas que los cristianos, pienso yo, pues debemos estar a favor. No se profesan cristianos, pero están buscando cambiar esas cosas. Creo que esos candidatos vienen a ser más cristianos que aquel que lo dice, pero solo se somete a un sistema humanista. Dentro de las características que mencionaste, había una que brillaba por su ausencia, que era la capacidad para gobernar. O sea, la experiencia tal vez, o la capacidad intelectual. ¿No es la capacidad una característica importante para elegir un gobernante? En efecto, creo que es algo que el gobernante debe de tener, una capacidad, algún tipo de, yo le llamaría liderazgo. Ahora, ¿qué preferimos? Por ejemplo, pongo estos dos escenarios. Una persona que tenga mucha experiencia en este sistema, que sea muy buena en este sistema, haciendo esto, lleva 20, 25 años haciendo esto. ¿O preferimos a alguien que es nuevo, que nunca ha estado aquí y que trae otras ideas que presuponen la palabra de Dios y que tal vez no tiene esa experiencia, pero tiene el deseo de hacerlo? Yo pienso que de nada nos serviría una persona con mucha experiencia en un sistema como este para que siga haciendo lo mismo. Creo que sería de poco el apoyo que le daríamos. Y una persona nueva que esté dispuesta incluso a perder la vida, ¿no?, por un cambio de sistema, que no tiene mucha experiencia,
creo que sería algo más beneficioso. Sin embargo, digamos en términos secundarios, diría yo, la capacidad para gobernar o la experiencia puede ser algo que busquemos en un candidato, pero como un asunto secundario. No creo que ocupe un lugar primordial, desde el punto de vista bíblico, ¿no? Hay una de las características importantes que mencionaste y que no miramos generalmente los cristianos es su política exterior. La política exterior es la forma en que nuestro país se relaciona con los demás países. Y hablabas de las alianzas. ¿Cómo se vería una política exterior bíblica? Una política exterior bíblica creo que tendría que ser, primero, entendiendo que el dueño de toda la tierra es el Señor, es Dios. Una política exterior bíblica tendría que ir de la mano con respetar y darse a respetar en términos de alianza, ¿verdad? Pues alguien que es bíblico en su manera de pensar para hacer relaciones internacionales es que si la otra parte está intentando entrometerse en asuntos que no le compete, la política exterior de nuestro país debiese de ser muy firme y dura, de decir, hasta aquí nomás, te sales, ¿verdad? Aunque hayamos tenido, qué sé yo, buenos tratos, pero te estás entrometiendo en cosas que vienen a comprometer nuestra moral, ser muy rígidos en ese sentido y ser respetuosos en el sentido de hasta dónde nos dejan entrar con otra nación. El tema de la política exterior creo que también es un tema que no tiene tanta urgencia como lo que hacemos acá, aunque no nos podemos desligar de ella. Entonces creo que tendría que ser alguien muy firme para decir hasta acá te metes, y también tendría que ser alguien muy firme para decir no nos metamos más allá. Generalmente padecemos de lo primero y no de lo segundo, ¿verdad? Hemos sido un país que hemos permitido mucho intervencionismo y que el intervencionismo nos ha pasado la factura lamentablemente en términos morales, que estos redundan en términos económicos y de desarrollo. Pero creo que tiene que ser un carácter muy firme para decir hasta dónde. ¿Un ejemplo de algo malo que hayan intentado imponernos a nosotros? Bueno, el tema de la CICIG pienso yo que es el ejemplo por excelencia. Pues ahí hay mil opiniones, pero yo pues personalmente me opuse al tema de la CICIG desde que empecé a ver básicamente su intervencionismo y su intromisión en términos morales, en términos de querer cambiar la Constitución, en términos de traer recursos a Guatemala con ciertas condiciones, ¿verdad? Mira, conseguimos esto, pero recordate que tenés que devolvernos de esta manera, y ya se empiezan a meter en la moral y ese tipo de cosas. Ahí creo yo que este es el ejemplo por excelencia que la mayoría de nosotros conocemos ya. Lamentablemente pienso que muchos cristianos sí estaban a favor de la CICIG y no tenían sus ojos abiertos al peligro de lo que estaba sucediendo ahí. Última pregunta. ¿Qué pasa si no hay ningún candidato con esas características? Como ahorita casi, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente, debido a que los cristianos hemos permitido que se nos impongan estas reglas, tenemos que jugar por las reglas mientras logramos llegar y cambiar el sistema. Pienso que hay que hacer dos cosas: votar por el menos malo, porque todos son malos, digamos, si lo quieren ver así, votar por el menos malo, y no dejar de involucrarnos en una propuesta política para las siguientes elecciones. Creo que el voto nulo, idealmente puede ser algo bueno, parece un voto antisistema. El problema en la práctica es que el voto nulo hoy reduce el padrón electoral, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si, pongámoslo así, si en Guatemala hubieran 100 votos, si solamente fueran 100 personas las que van a votar y 30 votan nulo, la carrera de las personas que están corriendo ya no es sobre los 100 votos, sino que es sobre los 70.
Entonces, a menos de que el voto nulo sea 51%, ahí el voto nulo cobra una efectividad, porque se anula la elección y se tiene que volver a repetir. Pero el problema es que el voto nulo sabemos que no va a alcanzar el 51%. Entonces el voto nulo solo va a alcanzar un buen porcentaje, pensando que la gente dice, es que es antisistema, estoy en contra de todos los candidatos, voto nulo. El problema es que está reduciendo el padrón electoral, y cuando reduce el padrón electoral, le es más fácil al que va en primer lugar ganar, porque necesita el 51% de eso que queda. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, si votamos nulo en estas elecciones, le va a ser más fácil a Sandra ganar. Ese es el problema. Sí, lejos de ser un beneficio, va a ser una ayuda a las personas que yo en teoría no quiero ayudar. Exacto. Y realmente les estoy ayudando. Ok. ¿Otra duda? Espero no enredarme bueno, ahorita mencionaste algunas acciones que debiera hacer el pueblo de Dios respecto a las elecciones como votante. Ahora, en cuanto a la participación política de los cristianos, la pregunta la voy a empezar desde el principio, después voy a decir por qué. ¿Cómo minimizar la controversia que tenemos los creyentes? Porque es comprobado que el accionar político, digamos, si examinamos la Escritura, excepto por David y algunos reyes en Judá como Josías, los demás, aunque eran hijos de David, fueron malos. Aún Salomón, con todos los principios que tenía, haber hecho el templo, corrompió en una alianza política con Egipto y le hizo su templo a Quemos para que la esposa adorara. Habiendo empezado bien y todos felices, él hace una declaración bien linda cuando se inaugura el templo. Sin embargo, después lo vemos corrompido totalmente por las alianzas políticas. Y bueno, ese es el mejor ejemplar, y también corrompió. Y si vamos a Israel, Acab y Jezabel, nefastos para la nación de Israel, entre muchos. Ahí hubieron varias dinastías y todas corrompieron. Bueno, es la historia de Israel también, desde Éxodo hasta Cristo, a todos. Y si nos vamos al sistema romano, cuando el Señor Jesús vino, igual. De hecho, la gente lo quería hacer rey y él rechaza el sistema para establecer su reino sobre otro sistema de principios, comprobando o estableciendo que definitivamente el sistema, cualquiera que sea, monárquico o la república, no van a satisfacer no van a cumplir los requerimientos del hombre para igualar sus necesidades y todo ese tema. Entonces la participación de los cristianos, ¿cómo debiera ser ante un sistema que definitivamente es más que comprobado y el Señor Jesús no lo acepta? Si así hubiera sido, lo hubiera aceptado, o sea, que lo coronaran rey. Entonces, ¿cómo debiera participar? Bueno, pero la controversia está en que el creyente dice, pues cruzarme de brazos y ponerme a orar también, ¿será que atenuará esta crisis, este tema? Porque entendemos también que el reino se está estableciendo aquí. Desde aquí está empezando el establecimiento del reino. Cuando el Señor Jesús dice, el reino de Dios no está, es algo que viene, no, el reino de Dios ya está entre nosotros, dice. Ya está. O sea, ya nosotros ya somos parte activa. Ahora, ¿cómo la iglesia puede ser enseñada en esa controversia, si participar o no? Hay mucha comprobación teológica que ese sistema es caduco y no nos va a llevar, pero también no podemos cruzarnos de brazos, ¿no? Ahondaras en el tema escatológico. Ok, perfecto. El tema victorioso. Ok. Bueno, primero pongámonos en nuestro contexto, ¿no? En la realidad. El cristiano común y corriente ha sido mal enseñado en que la política no es de Dios, que es sucia, es corrupta, que es
es algo en lo que los cristianos no debemos de participar, solo crea controversia, etc. Ese es el sentir general, ¿ok? Debido a una mala escatología, pienso yo, en grandes dimensiones. Hay dos escuelas básicas de ver el futuro, ¿no? Una escuela la denominamos futurista, que es la que dice que la gran mayoría de profecías en la Biblia no se han cumplido y están allá en un futuro distante esperando a que se cumplan, ¿no? La más prominente entre esta escuela futurista es la escuela dispensacional, que dice que tiene que suceder todo Apocalipsis en el futuro, cuando Jesús en Mateo 23 y 24, Marcos 13 y Lucas 21, si no estoy mal, profetiza en el discurso del Monte de los Olivos. Para los dispensacionalistas, toda esa profecía y varias del Antiguo Testamento están en el futuro, no se han cumplido. Entonces, esa teología, esa forma de ver el futuro, tira al cristiano a un futuro distante en donde hay, pienso yo, un gran drama hasta ficticio que se puede derivar ahí, ¿no? Mucha gente cree que Jesús va a regresar, va a librar la batalla, Satanás va a ser liberado durante no sé cuántos años y el anticristo se va a sentar cuando el templo en Israel sea reconstruido, va a hacer un pacto con los judíos, luego los va a traicionar y es un líder político muy poderoso, y entonces el Armagedón y todo eso, ¿no? que se ha planteado por muchos años, ya durante 150, 175 años, y que ha sido masificado por Scofield, ¿no? Y su Biblia, se han encargado de difundir ese mensaje. Entonces toda esa visión del futuro, y Hollywood, ¿verdad? Por todas las películas de House atrás y todo eso, hasta Nicolas Cage contrataron y todo. Entonces todo eso en el futuro pone una idea en el cristiano básica, ¿sí? Es una idea básica que yo pienso que es contra la cual hay que luchar en términos escatológicos. El cristiano común y corriente dice: eso está en el futuro, Cristo va a venir a arreglar las cosas, ¿sí? Y entonces todo esto se va a destruir. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me meto? No hay necesidad de meterse a la política. Sí, de todas maneras todo esto se va a destruir. Aunque no lo digan, en el fondo esa es la creencia debido a la doctrina, debido a esa doctrina futurista. Ahora, la otra escuela de pensamiento en términos escatológicos es lo que llamaríamos un preterismo, ¿sí? En mi caso, yo me considero un preterista parcial, en el sentido, preterismo significa que las cosas ya sucedieron, o preterismo, la palabra preterismo como tal es pasado, ¿no? Si se recuerdan en las clases de idioma español, pretérito pluscuamperfecto y todo eso, ¿verdad? Que eran las formas de las palabras o de los verbos en pasado. Bueno, nosotros creemos que muchas de esas profecías ya sucedieron. Cuando Jesús está profetizando en Mateo 23 y 24 sobre el juicio y hace uso, Jesús hace uso de un lenguaje decreativo, es decir, que el sol y la luna se convertirá en sangre, la tercera parte de las estrellas caerá, etcétera. Todo ese tipo de cosas es un lenguaje de destrucción de la creación, decreativo. Jesús lo que está haciendo en Mateo 23 y 24 está citando Isaías 13 e Isaías 34. Y esas profecías en Isaías son el vaticinio o el anticipo de la destrucción militar de Babilonia. Y cuando ustedes analizan en el Antiguo Testamento y en el lenguaje apocalíptico, ¿no? El lenguaje de juicio, que luego se incrementa durante el periodo intertestamentario. De hecho, es ahí donde se desarrolla mucha de la literatura apocalíptica. Por eso es que cuando Juan escribe su Apocalipsis, los receptores originales lo entienden muy bien, porque la literatura apocalíptica era algo muy común en el primer siglo. Entonces, los que creemos en un preterismo parcial, creemos que Mateo 23 y 24 está hablando en efecto de una venida de Jesús en juicio sobre Jerusalén. Entonces, cuando Jesús habla cosas como este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, todo lo que Jesús ya dijo y profetizó,
esa generación a la que él estaba hablando no iba a pasar hasta que todo eso aconteciera. Entonces, en efecto, cuando Jesús vaticina, anticipa la destrucción de Jerusalén, muchos de los que estaban oyendo su discurso ahí en Mateo 24 aún estaban vivos en el 70. En el 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas vienen, sitian Jerusalén, destruyen los muros, destruyen la ciudad y destruyen el templo. Entonces, para nosotros, todo eso ya sucedió. ¿Ok? Todo eso ya sucedió. La única indicación que tenemos acerca de la segunda venida corporal de Cristo, lo que conocemos como la parusía, es el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese texto es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Jesús lo cita en los Evangelios, se cita en Hechos, se cita en Hebreos, se cita en Corintios, ¿verdad? Porque es la referencia que tenemos acerca de la segunda venida corporal de Jesucristo. Pero miren lo que dice: Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si Él está sentado esperando, ¿quiénes son los responsables de poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies? Nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad. Y a la hora de hacer una exégesis sobre lo que significa enemigos, pues llegamos a diferentes conclusiones. Mucha gente interpreta que los enemigos de Dios o de Jesús son todas aquellas personas que no creen en Él. Y en efecto pueden llegar a constituirse como algún tipo de enemigo. Pero una de las conclusiones a las que yo he llegado es que los enemigos de Cristo que no le permiten reinar por completo, creo que son todas esas ideas, ideologías y sistemas de pensamiento que están instaladas, que no permiten que el señorío de Cristo sea aplicado en todas las esferas de la vida. Ahora, esos sistemas de gobierno, ideas, pensamientos contrarias a Cristo son las que nosotros como iglesia debemos poner por estrado de sus pies. Y es ahí en donde cobra sentido nuestra participación política. Porque ¿por qué Cristo no gobierna con su ley en Guatemala? No porque haya un grupo de personas nada más en contra de Cristo, porque hay un grupo de personas, lamentablemente, y una gran cantidad de gente también engañada dentro de la iglesia, que están siendo gobernadas bajo ideas contrarias a Cristo. Por eso es que yo, debido a mi disciplina filosófica, creo que la tarea cristiana, en gran parte y de las más importantes, es el tema ideológico. Porque si imponemos la ideología por excelencia, que es la ideología cristiana, en todas las esferas de la vida, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de negocios, de educación, de política, entonces podemos decir que la nación es cristiana, porque la nación está siendo gobernada bajo ideas cristianas. El doctor Carlos Velázquez me pone un ejemplo muy sencillo. Allá afuera dice el rótulo: escuela cristiana. El director y los maestros todos son cristianos. Los niños que asisten a la escuela todos son cristianos. Pero el libro de texto es humanista. ¿Es esa una escuela cristiana? No lo es. Porque aunque todo parezca cristiano, la doctrina no lo es. Ahora, allá afuera no dice escuela cristiana. El director y los maestros no son cristianos. Los niños que asisten, si quieren, no son cristianos. Pero los libros de texto están enseñando doctrina cristiana. Esa es una escuela cristiana. Y eso es básicamente lo que yo, diría en términos un poco reduccionistas, que es el discipular a una nación, según lo que dice Mateo 28. Traer a la nación, no solo a la gente y convertirlos al cristianismo, sino que sus ideas y sus leyes que vengan a los pies de Cristo. Y eso es congruente con aquellos textos como, por ejemplo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción dice fortalezas, pero realmente el griego original se podría traducir argumentos o ideologías. Y llevando cautivo todo pensamiento, toda ideología, a la obediencia de Cristo. Entonces, la escuela futurista de pensamiento que dice que
Jesús va a venir a arreglar todo, automáticamente pone al cristiano de brazos cruzados a esperar que Jesús venga a hacer todo. Pero la escuela preterista de pensamiento que dice que ya casi todo se cumplió y que la iglesia tiene una tarea para poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies y que esa es la condición para que Él regrese, entonces hace sentido nuestro involucramiento en política. Disculpen que me he extendido tanto, pero creo que era una explicación importante. Entonces, la controversia del cristiano viene de una mala escatología, pienso yo, o atribuiría yo la gran controversia del cristiano a un mal entendimiento del futuro. Uno. Y dos, ¿cómo entonces hacemos después de propagar esta enseñanza para que el cristiano cambie su mentalidad? Yo lo que pienso que lo primero que hay que hacer, para mí no hay segunda vuelta de presidente. El presidente realmente hoy en Guatemala, en términos pragmáticos, en términos prácticos, casi es un títere. No puede hacer mucho. Lo que los cristianos tenemos que hacer es meter una mayoría de diputados que presupongan la palabra de Dios y que entiendan este sistema de gobierno y se pongan los pantalones y cambien las leyes. Una vez cambiemos la ley, es más fácil cambiar el resto del sistema. Entonces los cristianos nos tenemos que poner de acuerdo y somos mayoría. La tenemos en algún sentido fácil, pero el problema ha sido nuestra mala interpretación del futuro. Yo pienso que hay que cambiar el Congreso primero. Si cambiamos la ley, es más fácil cambiar lo demás. Buena respuesta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Qué iniciativas hablan de esta acción? A 52-72. 52-72. Hay otra ley ahí que se llama, creo que esta es en defensa del matrimonio y la familia, ¿verdad? Sí. El doctor Velázquez, que es el diputado por Retaluleu, que está corriendo con los unionistas, yo he trabajado con él, él ha sido mi mentor en muchos de estos aspectos. Él, cuando fue diputado en el 2004-2008, frenó el anteproyecto de ley para aprobar el matrimonio igualitario en Guatemala. Él frenó esa ley, gracias a Dios. Curiosamente, en ese momento habían 2 Carlos Velázquez en el Congreso y llevaron a la presidencia del Congreso la ley y dijeron, por favor, entréguensela al diputado Carlos Velázquez, pero era el otro y por error se la dieron a él y él empezó a trabajar en contra del matrimonio homosexual y lo logramos frenar. Hasta la fecha han habido otros 2 intentos, uno a través de la ley esta de la juventud, que también se logró bloquear por medio de los jefes de bloque, y ahorita sí hay una muy descarada por parte de Sandra Morán, de estos de Convergencia, WINAC y estos partidos izquierdistas, que espero tampoco progrese en el Congreso. Pero la iniciativa 52-72 sería algo que en efecto debemos apoyar. Y tal vez yendo un poco más allá, no sé si era su pregunta, propuestas en términos de partidos políticos, ¿sí? Lamentablemente ahorita los únicos partidos que yo veo que están siendo congruentes con su ideología conservadora son los unionistas, en algún sentido. Dios, Patria, Libertad, Arzú y esta gente. El doctor Velázquez está corriendo con ellos, pero por Retaluleu. Lamentablemente, debido a que nosotros habíamos tenido una propuesta política llamada Partido Liberal de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral nos cortó las alas así descaradamente, no pudimos participar. El doctor Velázquez era nuestro candidato a vicepresidente. De ahí tal vez el Partido Viva, tal vez podría ser una opción conservadora en términos morales. Creo que su candidato a presidente es muy bueno, es una muy buena opción. No es cristiano, es judío, pero comulga con muchos de estos principios en términos prácticos. Esas 2 opciones en Guatemala hoy podrían ser las que el pueblo cristiano apoye, pero más allá, algo que digamos tiene un norte bien definido, está buscando hacer todo esto, actualmente no hay. Y esperamos pues que nuestro hermano aquí, José Luis, logre hacer un partido, ¿verdad? Y nosotros también seguimos peleando para tener un partido en las próximas elecciones, esperamos se logre. Yo quisiera responder también. Hay 3 formas de pensamiento que nosotros compartimos con William, que es primero la escatología
posmilenial o la escatología victoriosa, que nosotros creemos que la iglesia va a tener un triunfo al final de la era y va a ir cautivando todo pensamiento a los pies de Cristo. Esa sería una. Y lo otro es acerca de la teología del dominionismo. Nosotros creemos firmemente en el mandato cultural. Nosotros creemos que estamos aquí primeramente comisionados para desarrollar la tierra, para dominarla, para regirla. Nosotros somos los regentes legítimos de Dios. Habrá muchos gobernantes, pero los únicos gobernantes legítimos que tienen el respaldo de Dios son aquellos que tienen la ley de Dios como estandarte y que se declaran sujetos al gobierno de Cristo en sus vidas. Nosotros somos entonces dominionistas, creemos que nosotros debemos ejercer dominio en la creación, en todas las esferas de nuestra vida, y eso incluye la política, sería la segunda. Y nosotros somos, disculpe la palabra que parece la mala palabra, pero es presuposicionalistas. Nosotros creemos que la palabra de Dios es el estándar para todas las esferas de la vida. Nosotros no creemos que la lógica humanista lo sea, nosotros no creemos que la ciencia lo sea, nosotros creemos que la palabra de Dios es el fundamento para toda lógica, para toda ciencia, para toda verdad, para toda estética. Nosotros no tratamos de probar a Dios, la existencia de Dios, nosotros asumimos la existencia de Dios, nosotros no tratamos de probar que la palabra de Dios es verdad, nosotros asumimos que la palabra de Dios es verdad. Y estas tres características son importantes porque para el cristiano, entonces, su vida diaria cobra relevancia. Entonces nosotros no estamos aquí solo para evangelizar, que evangelizar es importante para la vida del cristiano, sino que nosotros también estamos aquí para ejercer dominio, es decir, para en aquello que Dios te ha puesto, seas maestro, seas político, seas deportista, artista, ahí tienes que desarrollarte al máximo, a la máxima capacidad, porque estás adorando a Dios y estás desarrollando la cultura y estás trayendo el reino de Dios a la vida diaria y a la vida de los demás, a la vida de la sociedad. Y entonces este mundo se deja de convertirse en aquel lugar desolado donde los cristianos han sido puestos para estar un buen rato y después gozarse de Dios cuando Él venga, sino que este lugar es el que va a ser transformado por Dios cuando Él venga. Y va a ser una transformación que va a venir gracias al trabajo que hacen los cristianos de evangelización y de dominio aquí en la tierra. Y por eso es importante tener una ideología cristiana, y yo la he querido llamar reformada, que creo que esto viene de los orígenes reformados, y por eso yo creo que la teología reformada es una de las más bíblicas, y no la más bíblica, es la más cristiana, porque pone todas las esferas de nuestra vida en orden, le da sentido a toda esfera de nuestra vida, y eso es lo que creo que Dios quiere para nosotros. Y por eso la política es importante y por eso esta actividad también es importante. No sé si alguno tiene otra pregunta o damos por concluida la actividad. Sí, te voy a dar el micrófono porque es para la grabación. Buenas noches, mi nombre es Eunice y solo quiero rescatar un tema que dijo cuando estaba hablando del tema de los impuestos. Dijo que las funciones en sí del gobierno eran limitadas. Debiesen ser limitadas y excluyó educación y salud. Entonces mi pregunta es, idealmente, ¿cuáles son las funciones específicas de un gobierno entonces? Lo que vemos en la Biblia es que las funciones específicas del gobierno se limitan a temas de justicia. Creemos que la función, digamos, más práctica del gobierno, idealmente, es una función punitiva, es decir, de ejercer castigo, ¿sí? El ideal es que yo lo veo como en el diagrama cristiano, ¿no? Dios tiene toda autoridad, ha depositado parte de la autoridad en la familia, quien es la que educa, la que cuida, por lo tanto tiene a su cargo la salud, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es la que educa, la educación, la que tiene a su cargo el trabajo, es la que produce, ¿verdad? Y no el gobierno. La iglesia está con un rol de voz profética y de enseñanza, ¿no? Apoyando al tema familiar. Uno de los principios de libertad que nosotros manejamos es que debiese de existir un programa de educación controlado por los padres
apoyado por la iglesia e independiente del gobierno. Que el gobierno no adoctrine a los niños, porque ese es el problema. Que cuando le damos al gobierno la capacidad de educar a los niños, le estamos entregando a un gobierno la capacidad de moldear la mente de los futuros votantes. Ese es un problema, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, nos oponemos a que la Universidad de San Carlos de Guatemala esté en la Constitución y reciba tanta plata anualmente de parte de nuestros impuestos, cuando yo realmente sí recomiendo que no mandemos a nuestros hijos ahí, porque es un adoctrinamiento totalmente contrario a la doctrina cristiana. Entonces, idealmente, las funciones del gobierno tendrían que ser en términos de justicia, de castigo. Cuando el individuo no aprende a respetar el gobierno familiar, no aprende a respetar el gobierno eclesiástico, entonces existe una tercera forma de gobierno de la cual no se debería de poder escapar, que es el gobierno civil, ejerciendo por la fuerza, ya que no ha querido respetar los gobiernos anteriores. Entonces, idealmente, el gobierno debiese de tener el tema de la justicia, las cortes y el tema de ejercer los castigos, y no más de eso. No controlar la economía, no poner canasta básica, no redistribuir la tierra, no poner escuelas, todo ese tipo de cosas en términos bíblicos no los vemos, porque no es función del gobierno civil, sino que todas esas funciones que se le están achacando al gobierno son haraganerías o irresponsabilidades de la familia y de la iglesia. La familia y la iglesia deben de tomar más responsabilidad y más protagonismo en la sociedad para que el gobierno se le reduzcan sus funciones a lo que la Biblia manda. Lleva la espada porque es vengador de Dios para aquel que hace lo malo. Eso es todo, idealmente, ¿verdad? Gracias a todos por venir. Gracias por asistir a esta actividad. Esperamos tenerte en otra diferente acerca de los mismos temas, de tema político, tema del dominio de Dios. Vamos a estar orando por tu vida, por las actividades que tenés, y que Dios te siga usando en nuestra sociedad, que es algo importante, que esta sociedad sea transformada de acuerdo a la palabra de Dios. No sé si te quisieras despedir y si también nos dejas tus redes, tenés una página para que nosotros podamos seguirte. Muchas gracias. Sí, en Facebook estoy como William O. Mi nombre es William Ochoa, pero para hacerlo más pequeño solo le puse la O de Ochoa. En Twitter estoy como el número 8 a William. Tengo un blog en donde escribo sobre música, Biblia y política. Son las tres cosas sobre las cuales escribo. Es un WordPress, williamosite.wordpress.com. Escribo de vez en cuando en algunos artículos. Ahorita empecé a escribir para un tanque de pensamiento que se llama Instituto Crux. Van a estar algunos de mis artículos ahí. Y por ahí pues pueden encontrar un poco más de información. Yo les animo a que cuando este video esté publicado en redes, lo compartan. Compartan el link a otras personas por medio de WhatsApp, de sus redes sociales, y incitemos a la gente a que cambie su manera de pensar. Recuerden que así como el hombre es, así como el hombre piensa, así es. Y si no cambia su manera de pensar con respecto al futuro y con respecto a su responsabilidad bíblica en cuanto a la política, no vamos a salir del hoyo en el que estamos. Así que les animo a que compartamos esto de una manera libre, sin tapujos, sin vergüenzas, ¿verdad? Sino que miren, yo creo esto y lo comparto. Y no tengamos miedo, pues, a cuántas veces nos han maltratado e insultado y bloqueado en redes sociales por el hecho de compartir estas ideas. Hagámoslo. Por otras cosas, pero también. También por otras cosas. Pero muchas gracias por el espacio y espero que haya sido de beneficio para todos. Gracias.